Vamos a ir retomando de a poco. Bueno, en principio, devolverles a Gerardo o a Julián, si quieren acotar en específico a algo de lo que decía Celina, y si no, podemos seguir, ya tenemos un cierto orden de No, comentarios. sí, yo una breve referencia a lo que Celina expuso. Ahí en el trabajo tengo esas dos expresiones de la teoría, ¿no? O de esta idea de que los judíos han cometido deísmo y esta idea de que surge en el siglo IV con Juan Crisóstomo, y también esta idea de pueblo testigo en San Agustín, pero está puesto en el tema del análisis. Lo que pasa que, siguiendo a Pégolo, Lacan Cohen y Noche, esta idea de no escribir esos tratados y de no elegir la forma o los recursos de la escritura o las argumentaciones al estilo de Agustín o de Juan Crisóstomo y elegir el género epistolar, haría que estas discusiones se puedan presentar en otra dimensión. Y con respecto a lo que dice de esto del mundo carolingio, sí, la autora, una de las autoras que yo tomaba, que se llama Abigail Firey, para hablar del cambio radical que implicó el Imperio Carolingio, el texto que escribe se llama Corazón Constricto. Es decir, el dolor que implica estas conversiones, esta difusión del cristianismo, porque una vez se olvida de eso, ¿no? Y el subtítulo tiene que ver con eso, con las persecuciones, ¿no? Para después generar redenciones que se promueven entre mediados del octavo y fines del noveno. O sea que evidentemente coincido con todo lo que planteó Celina. Perdón, solamente quería agregar que esto también lo digo porque suele decirse que las grandes persecuciones fueron en España a partir del siglo XIII, y en realidad hay otras anteriores, como acá bien acabas de decir, y hay que tomarlas en cuenta también. O sea, hay toda una tradición, para bien o para mal. No son los españoles los únicos o los castellanos o los de la Reconquista los que cometieron estas acciones antisemitas, y también obviamente contra los árabes, pero fundamentalmente recordamos las de los judíos. Bien, genial. No sé si Julián querías agregar algo a la parte del comentario. Si no, bueno, seguimos. Que Julián, perdón, por eso te había mandado un mensaje. Julián me acaba de escribir que se le cortó el wifi, perdón. Y así que está intentando reingresar. Ah, está bien. Bueno, entonces, mientras tanto, para aprovechar el tiempo, podemos seguir. Teníamos a Gerardo de nuevo, que quería plantear alguna otra cuestión. No, porque era una cosa que le quería un comentario a Julián, así que escuchamos a Susana. Ah, dale, escuchamos a Susana entonces. Sí, bueno, parte de lo que yo quería decir también era en parte a Julián, porque lo que quería comentar con Gerardo fue lo que dijo Celina acerca de que estas cuestiones, o sea, ya aparecían bastante antes de ese castigo y cómo perduran en el siglo XI, al menos muy, muy cruelmente. O sea, cualquier situación o referencia a alguien pegando a alguien era usado por los cristianos para decir, bueno, aquí están los judíos pegándole, maltratando a un cristiano o a Jesús, ¿no? O sea, toda expresión de ese tipo era tomada en ese sentido. Pero bueno, tiene bastante que ver con lo que ya dijo Celina y con lo que vos comentaste, iba hacia en ese sentido. Genial. Julio, ¿estás por ahí? Sí. Sí, bueno, en cierto sentido, bueno, genial los tres. La realidad es que hay un montón de cosas para
para poder tocar y decir, muchos disparadores. Pero bueno, haciendo algunas cosas puntuales, por ejemplo, también tenía para Julián, pero en este sentido, supongamos con Nicolás, ¿sí? Una de las cosas que ha habido a través del juego, tanto en judíos como en cristianos, muchas veces tiene que ver o bien algunos rasgos de paganismo o bien algunos rasgos del azar, ¿sí? Entonces, eso es lo que por ahí a veces se ha tenido en consideración. Por ejemplo, en el tema de las Olimpiadas, el hecho de no querer circuncidarse los judíos, bajo el problema de la no participación, pero si no participaban. Pero más que nada, el tema de los dados es el tema del azar, se me hace, ¿no? En ese sentido. Y el tema del azar es llamativo porque en el traje de los judíos que tenían los sacerdotes, tenían unas piezas que se llamaban el Urim y el Tumim, que eran elementos que utilizaban para poder resolver cuestiones jurídicas, etcétera, y eran unas piedritas que tiraban y era como un cara o seca, por decirlo de alguna forma entre nosotros. Y es lo mismo que utiliza el cristianismo con Pedro y los apóstoles para elegir a Esteban como sucesor de Judas. Entonces, en ese sentido, el tema del azar, más allá que el cristianismo más tardío ha tenido problemas con el azar, no hacía el cristianismo primitivo o el judaísmo, en algún sentido, con ese punto del azar en sí mismo, ¿no? Entonces, como llamando la atención de decir, tal vez ese era el punto, por eso después el ajedrez o juegos que son dementes no tenían tanto problema como de verlo tan pecaminoso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tal vez como para considerarlo. Por otro lado, con el tema de Gerardo, me llamaba la atención el hecho de ver cómo negarle el bautismo a los judíos, siendo los judíos los que originaron el bautismo. Por esto mismo, ¿no? Por el hecho de que Jesús, los apóstoles y toda la iglesia primitiva, siendo ellos judíos, fueron los que comenzaron bautizando a las personas, primero por las pilas bautismales judías, y luego por el bautismo cristiano mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, es llamativo utilizar como castigo contra judíos, cuando en realidad Jesús y los apóstoles eran judíos, el hecho de no querer bautizarlos siendo ellos originadores. No sé si eso lo toca estas epístolas o estas cartas como para poder argumentar de alguna forma, ¿no? Y si ya está Julián, es el hecho de la ira de Dios como la santa ira de Dios, ¿no? Que a veces se considera dentro de lo que se ha considerado en la teología, pero también en la iglesia primitiva, en el sentido de verlo a Dios como juez, como soberano. Entonces, en los atributos, y más que nada los atributos personales de Dios, el hecho de verlo como con la soberanía y la justicia, el acto de injusticia debe ser castigada, y este castigo devendría en la ira de Dios sobre aquellas personas impías, en detrimento de aquellas del favor de las personas pías, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces me llamaba la atención estos elementos de cómo lo que contiene el argumento bíblico luego ha sido distorsionado en diferentes corrientes, ¿no? Tanto en el juego del azar, como en el bautismo, como en este sentido de la ira de Dios, ¿no? Cómo ha sido desvirtualizado en realidad la fuente de donde toman. Era eso, no sé, dejo ahí abierta para los tres. Bien, bueno, quien quiera tomar la posta. Bueno, yo voy a decir una cosa muy breve. Eso que mencionaste, Julio, aparece en el texto de Lactancio. O sea, el tema es que mi idea era tratar en el trabajo cómo la construcción esta de un Dios airado era, al menos desde el punto de vista argumentativo, construida en contra de las dos escuelas más importantes helenísticas. Por eso no abordé puntualmente esa cuestión. Pero en Lactancio está, digamos, era un teólogo consumado para lo que se podía esperar de un teólogo en su época. Eso era un punto insoslayable, ¿no? Perdón que no lo mencioné. No es quizá el
el aspecto en el que más hace hincapié, porque si no, digamos, la defensa de la ira de Dios, al menos dentro de la lógica de su texto, podría resumirse simplemente en, bueno, vayamos al texto bíblico y listo. Por eso a mí me parece que había un ataque contra los estoicos y epicúreos. Por eso, y en ese sentido, lo mismo respecto de lo que decía Celina, si bien, claro, la tradición alejandrina y la tradición antioqueña de la interpretación del texto bíblico, claro que tiene mucho que ver, pero me parece que la razón de ser del texto, de tratar la ira de ese modo, era precisamente luchar o pelear con los contrincantes intelectuales paganos. Me parece que la cosa iba por ahí, no le está hablando a los cristianos, le está hablando más a los paganos en el texto. Lactancio. Bueno, eso nada más. Espectacular. Bueno, entonces ahora podemos retomar con la pregunta que tenía Gerardo. Voy a dar con respecto a lo que planteaba Julio. Bien. Agobardo no escribe ningún tratado vinculado al bautismo. No encontramos sobre otras obras estas reflexiones o estas cuestiones. Y no encontramos ninguna otra cuestión que tiene que ver con estas cuestiones. Y tampoco es preciso en sus referencias. Él continuamente se refiere, ¿no? Tenemos que volver a los tiempos apostólicos, tener en cuenta lo que se legisló en los concilios, lo que hicieron los santos padres, pero no hay ninguna referencia precisa ni ninguna elaboración de este tipo. Por eso es que generalmente, a ver, yo no quiero clasificarlo como un autor mayor, menor, porque me parece que no corresponde, pero es de los autores de segunda línea, quizás, no es tan conocido como los demás, ¿no? Precisamente por esto, porque él participa de muchas cuestiones, pero con una escritura que no aparece después en los tratados de filosofía o en esas cuestiones. Pero si uno baja la lupa y empieza a estudiar estas cuestiones a nivel más regional, ahí aparece la importancia de esto. Pero insisto, hacen pirueta porque tienen que justificar a veces lo injustificable. No, ya está, el resto ya está. Bueno, genial. Entonces no sé si Susana quiere agregar algo más dirigido al trabajo de Julián, que en su momento no se pudo. No, medianamente también fue respondido porque mi comentario tenía que ver como esta cuestión de la ira de Dios, y lo comentó también Celina y Julián le respondió, y yo tenía un recuerdo de que aparece también esa crítica, y no solo, vos habías dicho algo así, si no recuerdo mal, que Dios tenía que vivir, ¿no? Que experimentar esa ira. Después Julio hizo el comentario y demás, pero también yo me acordaba que en el libro de las sentencias, si no me equivoco, aparece la necesidad de que Dios también tiene que experimentar la muerte, no solo la ira, o sea, las emociones del ser humano, sino hasta la muerte. Y que eso es criticado, si no me equivoco, si la memoria no me falla, inclusive por las sentencias de Dampierre, ¿no? En 1277. Entonces, nada, te quería comentar que me había traído este recuerdo y no sé si vos lo podías precisar o no. No. La verdad que no, puntualmente no, pero se me ocurre que también hay una cuestión, y esto es propio de la escritura de los primeros cristianos, que de momento cuesta ver si están hablando de un Dios único bueno, es un Dios único también, el Dios del triteísmo, o del triteísmo no, de la Claro. Trinidad. Entonces, una cosa es referirse al Padre y otra cosa es referirse... No, Claro, acá se Logos refería al encarnado. Padre. Claro. Entonces, en el caso, obviamente, del Padre, ¿no? La muerte no tiene, me parece, ¿no? No tiene ninguna, o sea, no hay manera.
de que pueda, digamos, experimentar la muerte. Pero sí, claro, por supuesto, un Dios que se hace hombre, ¿no? Ese es la muerte y la resurrección, por supuesto, ¿no? Pero me parece que la cosa va por ahí, ¿no? Voy a buscar la cita y te la voy a pasar, porque ahora, si no, sí. Buenísimo. Bien. Tenemos también a Nicolás, que se había anotado para... Sí, quería hacer una pregunta a Julián. Me pareció también muy bueno el trabajo y presentado digamos, el argumento por qué Lactancio de alguna manera llega a que Dios es necesario que tenga ira, ¿no? Y atacando, digamos, a las dos escuelas helenísticas. Pero, digamos, respecto a los motivos que generan la ira, o sea, o motivos o motivo, ¿cuál es digamos, entiendo que recupera en la tradición bíblica, de la tradición bíblica los motivos, ¿no? Pero, digamos, ¿hace alguna distinción entre, o sea, cuáles son las condiciones para que esa ira se exprese en Dios? Sí, pero no son propias de Lactancio y aparecen en toda la tradición cristiana, me atrevo a decir, por lo menos hasta el llamado escolasticismo del siglo XIV, aparece en este sentido. Los sentimientos tienen una suerte de otra cara, como si se tratara de dos caras de la misma moneda. Entonces, si uno ama algo, X, lo que fuera, tiene que odiar lo contrario. El término odiar a nosotros nos resulta demasiado fuerte, ¿no? Como muchos términos que aparecen en el lenguaje de Lactancio, pero eso es, por ejemplo, bueno, en Lulio, que lo he estudiado, aparece claramente, bueno, en Tomás también, el que ama las virtudes tiene que odiar los vicios, y obviamente enojarse, airarse contra los viciosos, y así sucesivamente. Me parece que es una cuestión más, podríamos decirlo así, de una psicología que tiene un origen en el tardo antiguo y que arrastra esa consecuencia a lo largo de toda la Edad Media. Y rastreable también en algunas corrientes de la modernidad, en el racionalismo, por ejemplo, ¿no? Heredero de la escolástica. Ya en el empirismo, por supuesto que no. Pero me parece que es así, más una cuestión general. El amor a una cosa implica el odio hacia su contrario. Pero insisto con esto, nos engañan los términos amor y odio, y bueno, el término ira también es engañoso para nuestra sensibilidad. Es decir, podríamos entonces transformarlo, es decir, quien goza con las virtudes se ofende con los vicios, ¿no? Claro, pero yo preguntaba en términos de Dios, ¿por qué Dios tiene ira, no? O sea, está bien, vos me estabas contestando, sería Dios, para suavizarlo hoy, sería Dios se enoja, digamos, cuando no amamos la virtud o no amamos la virtud o no odiamos los vicios, ¿no? Claro, exactamente. O sea, también hay un supuesto muy general que es que aparece sobre todo con la idea de un Dios único, pero también es anterior en el mundo pagano, que es la idea del orden, ¿no? De ordo. Eso, lo que odia a Dios en el fondo, lo que lo aira, es que algo de lo que existe en el mundo no esté en su lugar. Eso sería puntualmente, ¿no? Y si, bueno, valga la redundancia, lo único que puede no estar en su lugar es la voluntad humana, en el fondo. Todo lo demás está ordenado, ¿no? El ser humano es el único que puede evitar ese orden, gracias a que, como lo explicó Filón, y después siguieron tantos otros, a que somos imagen y semejanza de Dios, y lo que tenemos de Dios es ni más ni menos que la libertad que es en Dios, es la capacidad de hacer milagros, de ir en contra de la naturaleza. Entonces, en el ser humano lo tenemos de manera reducida, no como libertad, perdón, sino como libre albedrío, y ese libre albedrío podemos usarlo de manera contraria al orden natural, al ordo, ¿sí? Creo que es así, digamos, no sé si respondí, siento que no, pero es más general, digamos, la respuesta que tengo, no algo puntual. Es decir,
Dios ordenó todo y cuando ve que algo no ocurre como debería, ahí se aíra. Sería eso. Bueno, genial. ¿Puedo Ya estamos. respecto al bautismo? Sí, 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 por favor. Para la misma época que escribe Teodulfo, que escriben Agobardo, hay otros autores que escriben sobre estos asuntos. Y uno de los que nosotros más conocemos sobre estos temas, porque son de los que más se difunden, es Teodulfo de Orleans. Teodulfo de Orleans tiene varias obras, pero tiene un libro dedicado al tema del bautismo, y las primeras referencias para justificar por qué es importante el bautismo son precisamente a los textos de lo que nosotros llamaríamos de origen judío, porque reflejan digamos, al Deuteronomio. Entonces, ahí tenemos estas cuestiones de cuando hay que utilizar. Entonces, apenas comienza el libro, se pregunta, tiene varios apartados, y dice, ¿qué significa ser catecúmeno? ¿No? Entonces dice, catecúmeno se interpreta como oyente o lo que está siendo instruido. Todo ser humano escucha y es instruido antes de acceder al bautismo. Y lo que antes se escuchaba por boca de Moisés y el pueblo era instruido acerca de un Dios verdadero, ahora se escucha a través del ministerio de los sacerdotes. O sea, para marcar esta otra postura, ¿no? De reconocimiento y de incorporación. Genial. Bueno, acá Oscar había pedido la palabra, lo escuchamos y ya vamos cerrando. Pues estamos en horario, pero bueno, no me gustaría que quedara ninguna inquietud en la medida de lo posible por fuera de esta mesa. Muchas gracias. Bueno, yo en realidad soy estudiante. Era por el tema que tocó Julián sobre la ira. No sé si Lactán habla sobre Jonás. Yo soy un gran lector de las escrituras y el profeta que más me gusta es Jonás. El segundo que me gusta es Jeremías porque es muy subversivo, pero Jonás me encanta porque está loco de la cabeza. Y el tema de la ira de Dios es un tema principal. No como en Nahum, que en Nahum es la ira de Dios seria, así, ¿no? Dios juzgador, sino como una ira rara. Porque Dios le dice a Jonás, vos andá y deciles que yo los condené y que van a ser destruidos. Que se arrepientan de todos los pecados a los de Nínive, ¿no? A la ciudad de Nínive. Y Jonás dice, no, o sea, los de Nínive son unos incircuncisos, son gentiles. No puedo ir a hablarles porque, no, qué asco. O sea, él ya tenía la ira adentro de su idiosincrasia, digamos. Él como hebreo decía, no, a los que son gentiles no. Y bueno, y entonces Dios lo había mandado a Nínive y él se tomó un barco, pero para otro lado. ¿No? Bueno, en consecuencia, bueno, pasó que hubo una tormenta. En esa tormenta todos decían, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Y todos rezaban a sus dioses, ¿no? Y entonces dice, pero no se calma la tormenta. El único que no rezaba era Jonás, porque estaba todo recaliente de que no quería ir a Nínive y se quería ir para el otro lado. Entonces uno dijo, vamos a ver de quién es la culpa de que pase esto. Y echaron suertes. Ahí está el tema del juego, de la suerte. Que en las escrituras hay muchas formas de juego, o sea, lo que es el sorteo está, o sea, hay versículos que dice, la suerte se echa sobre el regazo, pero de Yahvé es la respuesta, por ejemplo, ¿no? Después hay muchas cosas que son agonísticas, agonales, como Esther, por ejemplo, que es un certamen de belleza, ¿no? Bueno, o la misma pelea de David y Goliat, ¿no? Es una cosa así tipo gladiadores. Pero bueno, volviendo a Jonás, la suerte cayó sobre Jonás. Entonces Jonás le dijo, bueno, lo que me pasó fue esto. Dios me dijo que vaya a hablar con Nínive y yo no quiero ir. Y entonces todos se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios y qué sé yo, y agarraron a Jonás y lo tiraron al agua, ¿no?
y se calmó la tormenta. O sea, Jonás hablaba muy bien, evidentemente era un gran predicador porque se convirtieron todos los del barco. Pero bueno, lo tiraron al agua, se lo comió el pez, como ya sabemos, después lo escupió en las costas de nieve. Entonces Jonás, de mala gana, enojado, fue y les habló, le dijo, ah, sí, Dios los va a matar a todos y le va a caer fuego del cielo y se van a cagar muriendo todos. Y Dios no, o sea, el pueblo se arrepintió y Dios no los mató. Entonces Jonás dijo, pero yo quería que los mates. O sea, se enojó Jonás de nuevo, se enojó tanto que se fue al desierto y se quedó ahí, enojado, sin comer. Y bueno, la historia termina más o menos ahí, que Dios, bueno, después le hace crecer un arbolito que le da sombra, después el árbol se seca y se vuelve a enojar Jonás, pero se secó este árbol y qué sé yo. Entonces de ahí sale como digamos, bueno, la enseñanza de todo, ¿no? Primero, para escribir un libro así que no tiene nada de solemne en el Antiguo Testamento, esa es una de las razones por las que más me gusta, porque no tiene nada de solemne, donde muestra todos los errores habidos y por haber que puede tener el profeta, que inclusive debe haber sido adolescente el profeta para actuar de esa manera. Y hay ahí para estudiar el tipo de ira que por ahí puede tener Dios, o el tipo de ira que puede transmitir Dios a los que creen en Él, ¿no? De celo más que de ira, de celo por lo bueno, ¿no? Bueno, no sabía si Lactancio había tocado ese tema, eso le quería preguntar a Julián y de paso contarles que me encantaba el tema de la ira tratado por este profeta, ¿no? Tan particular. Gracias. Bueno, no, la verdad que no. De Jonás ni habla, como es más, muchos incluso de los apologistas y de los autores de esta época, el texto bíblico no lo mencionan porque los interlocutores no lo conocen. Es así de sencillo. No solamente los textos donde se habla a cristianos bueno, a judíos ni pensar, es salvo el caso excepcional del diálogo con Trifón de San Justino Mártir. Pero después no, nada que ver con Jonás. Bueno. Bien. Bueno, queridas, queridos, ya estamos un poco pasados de tiempo, así que vamos dando un cierre. Nada, en principio quería agradecerles especialmente a Julián, a Nicolás, a Gerardo por sus excelentes trabajos. Y obviamente quería también invitarlos que mañana, sábado 28, vamos a continuar esta jornada, ¿sí? A partir de las 11 de la mañana y más o menos hasta esta hora. Vamos a tener distintas mesas, ¿sí? Donde se van a abordar muchísimos problemas súper interesantes. Tenemos mesas sobre renacimiento, tenemos mesas sobre... Mañana ¿Cómo? terminamos 18:30. 18. Ah, bien. Sí, bien, no, bien. mañana tenemos una Un poco mesa más menos temprano. por ser sábado. Está bien, por respetar el sábado, bien. Tenemos también mesas, se van a tratar temas de lírica, teatro, amor cortés, mística, así que muchos temas también súper interesantes. Así que bueno, los esperamos y de nuevo gracias a Julián, a Gerardo, a todos los que comentaron y dieron sus aportes y a todos los que se quedaron escuchando hasta este momento. Así que bueno, nos estamos viendo. Gerardo quiere decir algo. Un comentario que me acordé recién, va a buscar que estaba preguntando. Así como antes nombré las interpretaciones que Rubén Florio hizo del Valtario, Rubén hizo la edición de un texto del siglo XI que es el Butim Piscator, que es una reapropiación de toda la tradición de Jonás. Y en esa edición, digamos, en la introducción, en el aparato crítico, hay muchísimas referencias a cómo se va tomando en este pensamiento alto medieval a Jonás. Así que si eso te interesa, te recomiendo que busques el libro de Florio. Si querés, yo mañana te doy bien el dato preciso. Se lo publicaron en Córdoba. Muy bien, gracias. Bueno, Genial, gracias, Gerardo. Perdón. Bien, buenísimo. Bueno, ahora sí.
Hasta mañana. Hasta mañana, gracias a todos. Hasta mañana, muchas muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao, chao.